Muy buenos días, tomen asiento por favor, bienvenido cada uno de ustedes y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 31 y ahí daremos inicio al tema de esta mañana. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que Dios espera de los hombres. Recuerdan, hablamos acerca del diseño de Dios para los esposos la semana pasada. Y concluimos que un esposo debe obedecer el mandamiento de amar, aun si su esposa no obedece el mandamiento de respetar. Una vez más, veíamos la semana pasada que el esposo debe obedecer el mandamiento de amar a su esposa, aun si su esposa no obedece el mandamiento de respetar. Porque decíamos que es un amor incondicional. Y ahora en esta mañana, en cuanto a la mujer, Dios dice en este pasaje de Proverbios conocido, igual se hace la pregunta. La semana pasada veíamos el texto de Proverbios cuando dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dios hace una pregunta. Igual en esta mañana, Dios también hace otra pregunta. Dice el texto, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, esta mañana necesitamos entender esa pregunta. Algunas versiones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Siempre Dios hace pregunta. Y al igual que la semana pasada, una mujer virtuosa es una obra de Dios. Una mujer virtuosa es alguien que solamente Dios puede formar. Eso tiene que quedar claro en nuestro corazón. Cuando Dios hace pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Obviamente el hombre puede encontrar, pero en aquella persona que ha decidido rendir el control de su vida al Espíritu Santo. Veamos lo que Dios le manda a las mujeres virtuosas en su rol de esposas, que le dice en Efesios capítulo 5, verso 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero el verso 33 dice, y la mujer respete a su marido. Entonces, estas dos palabras están relacionadas, no son mandamientos independientes, tienen una relación. En esta mañana quisiera limitarme solo a resaltar dos características de la mujer virtuosa en relación a su esposo. Hay más, pero por el tiempo solo quisiera limitar a dos características principales. En primer lugar, una mujer virtuosa valora el deseo de proveer protección. Una mujer virtuosa valora el deseo de su esposo de proteger o proveer protección. Noten lo que dice el libro de Efesios capítulo 5. El versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque hay una razón. Porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces, uno de los deseos que Dios estableció en el hombre es su deseo de proveer protección a su esposa. Entonces, cuando Dios diseñó de esa manera
lo ha diseñado no tanto para que el hombre pueda abusar de ella, no tanto para que pueda ser indiferente a su necesidad. La razón principal de colocar al hombre como cabeza de familia, como cabeza de hogar, y colocar a la mujer debajo de esa cobertura es con el único propósito de que el hombre pueda proveerle protección. No abusar de ella, no ser indiferente a sus necesidades, sino de proveer protección. Es la razón principal. Entonces, hay dos extremos que son los peligros. Por un lado está el extremo de abusar de esa posición cuando no entiende el propósito, de subyugarlo, de menospreciar, de tratarlo como alguien inferior. Razón por el cual, pues, hay muchas mujeres que no quieren someterse. El otro extremo es el ser indiferente. Cuando es indiferente, no asume su rol y empieza a depender de la esposa. Entonces, son dos extremos, pero el propósito principal es que el hombre pueda proveer protección, y para que pueda proveer protección necesita a la esposa valorar el deseo que Dios ha colocado en el corazón del esposo de proveer protección. Veamos que desde el principio Dios le dio a la mujer la misión de ser ayuda idónea. Desde el principio, Dios creó a la mujer con igualdad de derechos que el hombre en su propósito espiritual, pero también en su relación con Él. El verso 6 de Génesis capítulo 2 dice lo siguiente. Vayamos a Génesis capítulo 1. El capítulo 1, cuando Dios hace un resumen de su creación, en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Entonces, aquí en la creación, en cuanto a su propósito espiritual y en cuanto a su relación con Él, hay una igualdad. Pero cuando llegamos ya al capítulo 2, el verso 18, note lo que dice el verso 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le asigna un lugar especial en el matrimonio y en la familia, lo cual hace que su misión más importante en la vida para la esposa es que sea ayuda idónea. Nada en la vida de un hombre será más impactante que la compañía, que la colaboración de su esposa. Ser ayuda significa que hay uno al cual Dios le ha delegado la responsabilidad de dirigir su hogar, que es la cabeza del esposo. Por lo tanto, la mujer debe saber que es muy difícil ser cabeza de hogar. Es difícil tomar decisiones, es difícil ser un hombre de acuerdo a las Escrituras. Por lo tanto, la esposa, en los textos que hemos revisado, debe obedecer el mandamiento de respetar, aun si su esposo no obedece el mandamiento de amar. ¿Qué pasa si el esposo no me ama? No le ama a usted. Entonces, hay una condición a la luz de las Escrituras. Es un mandamiento incondicional. Ama, en este caso dice la esposa, respétalo aún si te respeta o no lo hace, pero respétalo. Es decir, el pecado de otros no debe de hacerte pecar.
el pecado de desobediencia de tu esposo en no proveer, en no suplir la necesidad de amor, no debe llevar a las esposas a cometer el pecado de desobedecer el mandamiento de respetar. Entonces, necesitamos ir entendiendo que la sujeción es un acto de fe. La sujeción es un acto de fe y una consecuencia de la regeneración. Hay una palabra griega que se utiliza para sujeción, que es hupotazo. Esta palabra significa ubicarse por debajo, para ser protegido. Para que pueda ser protegido necesita estar situado, estar ubicado bajo la cobertura. Si no quieres ubicarse bajo la cobertura, no hay protección. Y esto lo ilustra en la historia conocida en el desierto. En el desierto era Dios quien proveía protección a su pueblo, para Israel. De día proveía protección para toda esa nación, la presencia de Dios en una columna de nube. Y en la noche, la presencia de Dios, la protección de Dios en una columna de fuego. ¿Qué pasaría si alguien no quería ubicarse, no quería colocarse bajo esa protección? Simplemente perecía. ¿Por qué razón? Porque los cambios climáticos eran tan extremos que nadie podría resistir muchos días fuera de la cobertura de Dios. En el día el calor era tan intenso, en un desierto donde no hay agua suficiente, en pocos días terminarían de existir. Entonces, para estar con vida, para estar saludable y para llegar a su propósito, tenían que ellos, cada vez que Dios les indicaba, cada vez que Dios empezaba a avanzar, la nube empezaba a moverse, también ellos tenían que moverse bajo la cobertura de Dios. Y en la noche era un frío intenso, bajo cero, muchos grados bajo cero, que tampoco nadie resistiría, nadie podría continuar viviendo bajo o fuera de la cobertura de Dios. Igual ellos tenían que moverse, tenían que ellos prepararse y tenían que seguir a Dios. No solamente eso, sino que también estaba el peligro de la acechanza de las bandas, de grupos que estaban por ese lugar, que eran grupos armados, y si encontraban a alguien que se había quedado, que se había salido de la cobertura de esa comunión, entonces no solamente los cambios climáticos tan extremos, sino también las bandas o las guerrillas armadas podían destruir y terminar matándolo. Entonces, había una razón principal para que ellos puedan estar bajo cobertura: para seguir preservando la vida, para seguir con vida y de esa manera cumplir con los propósitos de Dios. Entonces, esto nos ilustra la importancia cuando Dios dice que la esposa tiene que someterse o sujetarse, porque la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, esposo, no está simplemente porque Dios le dio la gana, sino Dios provee protección, provee una cobertura a través de la persona a quien Dios ha puesto. Ahora, cuando la esposa dice, bueno, él no es digno, él es alguien indigno de merecer respeto porque no me ama, por lo tanto no le respeto, no lo honro, no le ofrezco admiración, no lo aprecio. Entonces, cuando hay una conducta que muestra irrespeto, entonces
lo que está haciendo la mujer, la esposa, es salirse de la cobertura de Dios, porque Dios da cobertura de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando alguien se sale de la voluntad de Dios, cuando alguien en desobediencia de su mandamiento se sale, no quiere obedecer, queda fuera de la cobertura de Dios. Por lo tanto, no es un asunto que tiene que ver entre usted, que es esposa, con su esposo. Es un asunto entre tú, que eres esposa, con Cristo. Tiene que ver un asunto entre mí y Dios. No tiene que ver un asunto con la esposa o con el esposo. Porque el mandamiento no es de parte del esposo que le dice: esposa, tienes que someterme. ¿Por qué? Porque yo te lo ordeno. No, porque el mandamiento de sujeción, de sometimiento, de respeto, viene de parte de Dios. Así como el mandamiento de amar de manera incondicional, no viene de parte de la esposa, sino viene de parte de Dios. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, cuando Dios pone mandamientos, no lo pone para abusar, no lo pone para menospreciar a alguien, sino lo pone para proveer protección. Entonces, es importante que, por lo cual, cada esposa reconozca de manera voluntaria la responsabilidad del liderazgo de su esposo bajo Dios. Y por lo tanto es un acto de fe. Es decir, si tú crees que Dios es tan sabio y que Dios en su omnipotencia, en su infinita sabiduría, sabe perfectamente lo que es mejor para ti, y por lo tanto ha diseñado una estructura para protegerte, para cuidarte, entonces eso implica un acto de fe. No lo veo, es decir, no veo una conducta que sea digna de merecerse, porque me trata mal, porque es indiferente o porque es alguien que abusa. Entonces, la tentación para la esposa es no querer respetar, no querer someterse. Pero ¿qué es lo que está pasando? En realidad no le está creyendo a Dios. No le está creyendo, no tiene una fe suficiente como para, a pesar de no ver resultados, se tenga que someter. Porque la fe es algo, ¿cómo es la definición de la fe? Es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. No vemos todavía resultados dignos que haría que la esposa muestre respeto al esposo. No hay resultado, es decir, no hay una actitud que sea idóneo, que merezca. Pero Dios dice, aún a pesar que no te sientas amada por tu esposa, a pesar que pienses y sientas que no se merece, pero hazlo por fe. Pero también es una obra de regeneración, es una consecuencia. Por lo tanto, una persona que no conoce a Dios no va a entender este principio. Una persona que no conoce a Dios, que no ha nacido nuevo, para ella o para él, amar incondicionalmente, respetar incondicionalmente, va a ser locura. Pero para los que conocemos a Dios, que amamos a Dios, debe llegar a ser considerado no una locura, sino un poder que puede cambiar y puede transformar tu vida y tu matrimonio. Entonces, necesitamos entender que sujetarse va mucho más allá del solo someterse a regañadientas. Bueno, entonces me tengo que someter, pero a regañadientas, de mala gana, de mala voluntad.
Y ahí viene la palabra respeto. El respeto es la manifestación de el sometimiento o la sujeción. En otras palabras, sujetarse tiene que ver con la actitud de respeto. Con la actitud de respeto. Y respeto, más adelante vamos a ver, tiene otras características. Por lo tanto, cuando usted respeta como esposa de manera incondicional a su esposo, está siguiendo a Dios y a la voluntad de Dios para su vida. Cuando la esposa respeta al esposo como al Señor, dice, será recompensado. Note el capítulo 6, regresando a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, sigue bajo el contexto, del mismo contexto del capítulo 5, y el capítulo 6, el verso 7, dice lo siguiente. Versículo 7, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor siervo o sea libre. Otras versiones dicen, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá recompensa del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, cuando nosotros obedecemos como esposos, amar de manera incondicional a nuestras esposas, y cuando las esposas obedecen a Dios, de respetar de manera incondicional a sus esposos, recibirán recompensa de parte del Señor. Por lo tanto, una crisis matrimonial es una crisis de fe. Cuando hay una crisis en una relación matrimonial, es una crisis de fe. Es una crisis de fe porque nosotros no le creemos a Dios. El mandamiento no tiene condición, no importa si el esposo es creyente o es incrédulo. Cuando leemos en 1 Pedro capítulo 3 del verso 1 al 6, luego ustedes pueden leerlo, Pedro está escribiendo en un contexto donde estaba demandando obediencia, sumisión, no solo al esposo, sino también a la autoridad. Y demanda sumisión, obediencia a la autoridad, cuando la autoridad en ese entonces había mandado a destruir la ciudad. Era alguien que era que no conocía a Dios, que no temía a Dios, que perseguía a los cristianos, pero sin embargo le dice más adelante, dad honra a todos, y específicamente dice honrad al rey. En ese contexto dice a las esposas que deben de sujetarse, que esa sujeción debe afectar dos cosas: su palabra, porque dice, ganad a vuestros maridos sin palabra alguna. Es decir, la actitud de respeto debe afectar las palabras, porque las palabras más hirientes que puede recibir una persona, que puede recibir un esposo, es de su esposa. Hay la tendencia, siempre habrá la tentación para la esposa de herir, de lastimar, de destruir con sus palabras a su esposo. Y por eso Dios le dice, gánalo sin palabra alguna. Pero no solamente afecta nuestra forma de hablar, nuestros labios, sino también afecta la conducta. Y dice, sino por la buena conducta, por el trato amable. Entonces, ¿pero a quién está mandando? A una esposa en relación a su esposo que no es
creyente. Entonces, la sujeción es un acto de fe, una consecuencia de la regeneración. Pero también las características del respeto. ¿Cuáles son las características del respeto? Ahí tiene las 3 palabras que empiezan con A. Aceptación, aprobación, admiración. Algunos han añadido la 4ª palabra, que es afecto. Pero la necesidad principal en cada hombre, en cada esposo, no es tanto afecto. La necesidad principal en el hombre, en el esposo, es ser respetado. Ser respetado. ¿Y cómo demuestro que estoy respetando? Cuando hay aceptación, cuando hay aprobación y cuando hay admiración. ¿Cómo puede respetar a su esposo? Aceptándolo, admirándolo, aprobando, dándole aprobación. Vayamos a desarrollar eso. La mayoría de los hombres pasan el resto de sus vidas anhelando recibir aceptación y aprobación de una mujer. Dicen los estudiosos que la mayoría de los hombres, casi todos los hombres, pasan el resto de sus vidas anhelando aceptación y aprobación de una mujer. Primero de la mamá, luego de su esposa. Recuerde que el hombre necesita encontrar en su esposa aceptación, aprobación, admiración. ¿Qué es lo que la esposa está buscando en su esposa? Esas 3 características: admiración, aprobación y aceptación. La forma de amar por completo a un esposo es respetándolo. Cuando la esposa dice, pero yo te amo, yo te muestro afecto, entonces recuerde que la necesidad de la esposa es recibir amor, pero la necesidad principal del esposo no es recibir amor, sino es recibir respeto. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios lo ha diseñado de esa manera a todos los hombres, con la necesidad de recibir respeto. Como esposa tiene que respetar a su esposo, porque de esa manera podrá hacer más firme para que pueda cumplir con lo que anhela alcanzar. Por el contrario, las críticas van a terminar matando, van a terminar mutilando todo su potencial. No será un buen esposo ni un buen padre. Ahora, esto no significa que tal persona no tenga la capacidad para llegar a ser un buen esposo, para llegar a ser un buen padre, sino que la experiencia, aún desde la niñez, cuando las madres más o cuando los padres más critican, cuando desvaloran sus logros, cuando hay más descalificación, en lugar de valoración, lo que están formando es alguien que están mutilando de su capacidad, de su potencial como hombre. Y aun cuando llega en el contexto del matrimonio, sigue recibiendo críticas, sigue mutilando, sigue anulando su potencial. Por lo tanto, se convierte en alguien que no es un buen padre, no es un buen esposo. Sin embargo, tiene la capacidad, sino que esas mutilaciones constantes que recibió aún como niño, como joven, ahora como esposo, que ha sufrido en su vida, hacen que sea muchas veces indiferente, hacen que sea muchas veces tan duro. Cuando el esposo no encuentra aceptación, aprobación, admiración en su casa, por lo tanto, esto puede provocarlo a salir, a buscar esa aceptación en otros espacios. Algunos se refugian en el trabajo. Algunos no quisieran, no anhelan,
prefieren estar en el trabajo, porque saben que llegando a casa van a ser blanco de críticas, no van a recibir respeto, no van a recibir aceptación, admiración, aprecio. Entonces se refugian en su trabajo. Otras personas se refugian en los amigos. Pero también hay situaciones donde eso los lleva a empezar en las infidelidades. ¿Por qué se dan las infidelidades? Alguna esposa en algún momento, cuando su esposa había caído en pecado de adulterio, de infidelidad, decía lo siguiente: no puedo comprender cómo es que mi esposo llegó a fijarse en tal persona. No tiene buena apariencia física, no es atractiva, es fea. No sé qué le ha visto. Claro, no tenía pues una buena apariencia física en comparación a su esposa. Y eso no estaba buscando. Lo que lo cautivó a su esposo fue lo que no encontraba en su esposa. ¿Y qué es lo que no encontraba en su esposa? Respeto. ¿Qué es lo que le dio a aquella mujer? Respeto, admiración, aprecio, aceptación. Generalmente, la mayoría de los casos de infidelidad tienen como un factor determinante la falta de respeto. Y cuando encuentran a alguien en el trabajo o en cualquier otro lugar que le brinda respeto, entonces cae en pecado. Explica, pero no justifica. Eso explica por qué muchos caen en pecado y infidelidad, pero no lo justifica, porque al final es pecado. ¿Qué? Entonces, por eso es importante que Dios, para poder de una manera proteger a su esposo, le manda a las esposas brindarle respeto. Recuerda que él no tiene que llegar a ser un padre perfecto, no tiene que llegar a ser un esposo perfecto para que tú puedas aceptarlo, porque ninguno de nosotros somos perfectos. En segundo lugar, una mujer virtuosa valora su deseo de trabajar y de tener éxito. No solamente valora su deseo de proveer protección. ¿Y cómo lo valora? Sometiéndose, colocándose bajo esa cobertura, entendiendo que es el diseño de Dios, entendiendo que es para el beneficio de ella. Y en segundo lugar, valora su deseo de trabajar y de tener éxito. El deseo natural e innato en un hombre es la conquista. Eso es deseo. Por eso es que se explica, pero no justifica una vez más, esta necesidad es lo que explica que cuando eran novios, cuando eran enamorados, cuando eran novios, su objetivo de conquista eras tú. Todavía no eras un objetivo conquistado, era un objetivo por conquistar. Por lo tanto, su deseo de conquistar le lleva a ser muy detalloso, le lleva a mostrar afecto, a estar ahí supliendo cada necesidad. Entonces, una vez que conquista ese objetivo, cuando ya se casan, ahora se proyecta otro objetivo conquista, y va descuidando la relación de pareja, lo cual no debería ser, pero esa es la tendencia. Entonces, el deseo natural innato en el hombre es el deseo de conquista, su deseo de trabajar y de tener éxito. Por lo tanto, si usted como esposa logra entender cuán importante es para su esposo el trabajo, dará un paso gigantesco para transmitirle respeto. Una vez más, si usted logra entender cuán importante es para su esposo
el tener éxito laboral y usted le brinda respeto en esa área, va a lograr dar un paso gigantesco en su relación matrimonial. Imaginemos una escena. Cuando un esposo acaba de perder su trabajo, llega a casa, lo cuenta a su esposa, se le ve destruido, aturdido, derrotado. Para ayudar a su esposo, la esposa le dice: no importa, todo lo que importa es que nos amamos. Cariño, no importa, ¿qué le está diciendo? No importa si has perdido el trabajo, todo lo que importa es que nos amamos, es que yo te amo a ti. ¿Eso le ayudará al esposo? La esposa lo que está transmitiendo es afecto. Lo que está transmitiendo es amor. Es decir, está hablando en su lenguaje. ¿Qué es lo que la esposa necesitaría en esas circunstancias? Que el esposo le diga: cariño, no importa, lo que importa es que yo te amo. Eso le va a dar una valoración, le va a dar nuevas fuerzas a la esposa para que pueda recobrar ánimo. Porque es su lenguaje, porque su necesidad principal es ser amada. Pero en el esposo, que su necesidad es ser respetado y que su necesidad en esta área específica es lograr éxito en el campo laboral, entonces esa palabra no importa, lo que importa es que yo te amo, en realidad no tiene mucho efecto. ¿Por qué? Porque él va a mirarle perplejo, va a encoger sus hombros y va a seguir en un estado de depresión. Durante el resto del día estará retraído, sin deseo de hablar, su esposa estará desconcertada, tratará de consolarlo y ahora él se retira de ella. ¿De dónde vienen esos sentimientos profundamente arraigados respecto al trabajo? ¿De dónde? He visto más de un caso de personas que han perdido trabajo por una u otra razón, y he visto el cuadro de depresión donde entran. Había un hombre que había perdido el trabajo por una X razón. Llegaron a una consejería con su esposa. El hombre con rostro agachado, un cuadro de depresión. No fue un día, fueron semanas. Vinieron una y otra vez, tratar de animarlo, alentarlo. Estaba encerrado en sí mismo. Estaba en casa todos los días. No estaba ayudando, estaba tan deprimido, indiferente a la necesidad de la esposa, indiferente a la necesidad de los hijos. A tal punto que esto ya era una carga para la esposa. La esposa ya estaba cansada de ver ese cuadro, a alguien tan indiferente, a alguien tan retraído, a alguien que no estaba contribuyendo. Llegaron diciendo: quiero separarme. Entonces le expliqué un poco acerca de esta característica, de cómo es que ella podría ayudarla. Pasaron algunas semanas, me encuentro y le digo: ¿cómo está tu esposo? Me dice: no lo va a creer, él está completamente diferente. ¿Qué pasó? Empezó a trabajar. Ha encontrado un trabajo. Aparte de ese trabajo, está trabajando con un familiar. Al día siguiente me encuentro con él y de verdad está completamente cambiado. Ya no estaba con la cabeza agachada, ya no estaba en cuadro depresivo, ahora se le ve sonriente, más sociable. ¿Qué cambió? ¿Qué generó ese cambio? No fue porque su esposa le empezó ahora a tratar de una manera diferente. No es que antes su esposa no le amaba. Lo que cambió es el suplir aquella necesidad importante en todo hombre, el tener éxito laboral. Entonces, es importante que uno pueda entender ahora de dónde viene esa necesidad.
Antes que Dios formara a Eva, Dios hizo a Adán y lo hizo para trabajar. Ya conocemos los textos, la historia, así que no vamos a entrar mucho. Desde el principio mismo el hombre fue llamado a trabajar en el campo, de proveer para su familia. El hombre siente una profunda necesidad de involucrarse en la conquista. Esta no es una opción para él, es una necesidad profundamente arraigada, con un gran trabajo y excelentes condiciones laborales que tenía Adán. Parecía tenerlo todo, pero el Señor sabía que le faltaba algo. Para cumplir su vocación, su llamado, Adán necesitaba una mujer que fuera su complemento, su ayuda idónea. Entonces Dios hizo una ayuda idónea para él y la trajo. Aquí es importante que entendamos lo siguiente, que la mujer típica, dicen los estudiosos, busca un esposo lo suficientemente capaz de permitirle dejar de trabajar si así lo quiere. Al evaluar su futuro con un hombre, instintivamente una mujer considera la capacidad que él tiene para cuidar de ella y de sus hijos. Aunque ella tenga una profesión, aunque ella tenga una carrera, aunque ella tenga un trabajo estable, siempre instintivamente va a evaluar, entre otras características, si él es suficientemente capaz para cuidar de ella y de sus hijos. Recuerde que la pregunta básica que se hacen todas las esposas es: ¿me amas tanto como yo te amo a ti? Y eso lo sabemos los esposos. Porque ¿quién es el que pregunta casi frecuentemente, ¿me amas? No es el esposo. Frecuentemente esa pregunta lo hacen las esposas. Y uno como esposo que tiene otra característica dice, pero ¿cómo puedes dudar que te amo? Claro que sí te amo. Pero esa pregunta constante se hace porque están viendo ciertas características que le llevan a dudar. Las mujeres se sienten básicamente inseguras en esa área. Y si una esposa sale a trabajar para mantener a la familia, mientras que él puede tener un trabajo temporal o se queda en casa, su inseguridad aumenta. Puede ser que tenga un trabajo estable, puede ser que tenga un ingreso que cubra sus necesidades, pero si tiene un esposo que no está en un trabajo estable, entonces su inseguridad aumenta. Su inseguridad aumenta, no disminuye, se convierte por lo tanto en un temor profundo en su corazón. ¿Qué necesita escuchar el esposo? ¿Qué necesita escuchar? Si otra manera de demostrar respeto es valorando su necesidad de trabajar y lograr éxito, ¿cómo es que la esposa puede respetarlo en esta área? Es dándole gracias. Cariño, gracias por salir a trabajar. En otras palabras, dígale que está muy agradecida por haberle dado la oportunidad de elegir entre salir a trabajar o quedarse en casa con los niños. Si es que el esposo, por diversas circunstancias, es alguien que no está teniendo la iniciativa para proveer, para cubrir las necesidades, y por lo tanto, por las circunstancias que está viviendo, la esposa tenga que verse en la necesidad de salir sí o sí a trabajar porque no tiene otra alternativa, entonces hay un gran problema. Pero
Entonces, si es que el esposo tiene un trabajo, entonces una de las cosas que necesita recibir de tu esposo es el respeto, pero el respeto a través del reconocimiento del trabajo. Entonces, ¿cómo se sentiría con un esposo que le dice, que piensa que lo ama mucho, pero que jamás se lo dice? ¿Cómo se sentiría usted como esposa con un esposo que piensa que la ama mucho, pero que nunca se lo dice? ¿Cómo se sentiría? No amada. Sentiría que él no lo ama. ¿Por qué? Porque nunca se lo dice. Ahora, el lenguaje de los hombres es diferente. ¿Cómo se sentiría el esposo que trabaja, que cubre su responsabilidad, pero nunca recibe el aprecio? Nunca recibe admiración por esa labor de parte de la esposa. La esposa igual está agradecida por lo que provee, pero nunca se lo dice. ¿Cómo se sentiría? Es lo mismo como se sienten las mujeres. Él quiere que la esposa crea en él. Los hombres hacen lo que más, hacen más por la admiración de una mujer. Había uno de los consejeros, David Urmachea, citaba un ejemplo, decía que había un hombre, un hermano ahí en su iglesia, y era un hombre muy dispuesto, muy servicial. Cualquier familia, cualquier hermana que le llamaba para que le haga un servicio de gasfitería o cualquier trabajo en casa, él estaba siempre dispuesto a ir, siempre dispuesto. Estaba ahí sirviendo a los demás, arreglando todo lo que necesitaba arreglar. Al ver ese cuadro, la esposa llega al pastor y le dice: yo no sé qué pasa con mi esposo. Ya le he dicho varias veces que necesita arreglar el caño, que necesita arreglar tal y cual cosa, pero no se da tiempo, nunca ha logrado hacerlo. Sin embargo, cuando otros hermanos de la iglesia le dicen que hay una necesidad, él siempre está ahí y siempre está cumpliendo. Y en la consejería llega a la conclusión y le dice: ¿cuál es la diferencia? El esposo dice, bueno, no lo dice directamente, pero el consejero llega a la conclusión de decir: mira, él siempre está dispuesto a servir a los demás, porque cuando termina de hacer su trabajo siempre le dicen gracias, muchas gracias. Y cada vez que en su casa él cumplía con el trabajo, por más pequeño que sea, nunca recibía gracias, por el contrario, críticas. Al final, ¿qué hizo el esposo? Estaba ahí donde recibía admiración, donde recibía aprecio. Entonces, es importante, los hombres hacen lo que hacen por la admiración de una mujer. Aunque nos cuesta aceptarlo, pero en lo profundo de nuestro corazón, siendo sincero consigo mismo, llegamos a esa conclusión, que los hombres hacen lo que hacen por la admiración de una mujer. Cuando usted se enamoró y él se casó con usted, él sentía que usted creía en él. Se casó con usted y pensó que usted le seguiría amándolo, le seguiría animándolo siempre, pero años más tarde, en lugar de admirarlo por su esfuerzo en el trabajo, empieza a criticar sutilmente su trabajo, y ahí surge un gran problema. Recuerde que su primera tarea es asegurarse de apoyar los esfuerzos de la conquista de su esposo. Nunca le deje hacer sentir que no aprecia lo que él hace, que solo es un proveedor. Es muy importante que le agradezca y le diga: admiro, te respeto y gracias
por lo que tú haces, por más pequeño que sea. Esa gratitud por lo que hace es lo que más valora el hombre. No es tanto que tú le digas te quiero, te amo. Eso valora a la esposa, eso valora mucho a la mujer. Pero lo que el hombre valora más es la gratitud por lo que él hace. Por más pequeño que sea o grande que sea, darle gracias o escribirle una carta. Eso es lo que marca la diferencia. Permítame leerlo. Una de las frases que recibió que escribió un hombre después de una conferencia sobre este tema, decía: he recibido una carta de respeto de mi esposa. Estaba tan asombrado por esta carta que la guardé. Ciertamente me causó un fuerte impacto, dice. No solo la guardé, la leí y la releí. Supongo que si hubiera un admirador que yo quisiera tener en el mundo, sería mi esposa. Y esta carta parecía el mensaje ideal. Me agradó que ella reconociera mis sacrificios. No es que yo quiera para ser un mártir. Por el ciclo del amor y el respeto del cual usted habló, lo que necesitaba es unas palabras de aprecio, de admiración. Entonces, este hombre, después de una conferencia donde se trató este tema, al final se acerca al consejero y le dice: he recibido una carta de respeto. No fue una carta de amor, porque las esposas anhelan recibir una carta de amor, pero el esposo lo que anhela recibir es una carta de respeto, es decir, de admiración, de aceptación, de aprecio. Y finalmente, necesitamos entender que los hombres son muy susceptibles al menosprecio en esta área para proveer la familia. Por lo tanto, hay algunas cosas que necesita entender. Si su esposo sentirá que usted aprecia su deseo de proteger y proveer cuando exprese verbalmente su admiración por él, por protegerla. Exprese verbalmente o por escrito que valora sus esfuerzos en el trabajo. Tenga cuidado en verse a sí mismo como una competidora en lugar de compañera. Nunca, ni con sus palabras, ni con su lenguaje corporal, tenga en menos su trabajo o lo que gana. Porque eso es menosprecio. Eso es falta de respeto. ¿Qué? No deshonre o critique sutilmente su trabajo. Exprese tranquila y respetuosamente sus inquietudes respecto a las finanzas y trate de ofrecer soluciones sobre cómo podrían reducir sus gastos. Si hay una área donde es muy vulnerable el hombre, es muy susceptible, es en el área de trabajo. Por lo tanto, como esposa, deberás ser respetuosa con su esposo debido a la posición que Dios le dio en la familia, no porque usted sienta que él se lo merece o no, sino porque Dios quiere que sea obediente a su palabra. Dios sabe qué es lo mejor para usted y su manera siempre va a ser lo mejor. Es decir, si es que Dios manda respeto incondicional, si usted brinda respeto incondicional, no porque Él se merezca, sino porque quiere agradar a Dios, de Él habrá recompensa. Y hacer las cosas a la manera de Dios, tiene recompensas, tiene una gratificación. Pero cuando nosotros queremos hacer a nuestra manera, cuando nosotros queremos acondicionar respeto, amor, porque esa es nuestra manera, entonces lo que vamos a recibir no es recompensa, sino frustraciones, y más dolor, más sufrimiento. Y recuerde que hay un principio cuando Jesús decía
cuando te vi, dice, no me diste agua cuando tenía sed, no me fuiste a visitar cuando estuve en la cárcel, no me diste comida cuando tuve hambre, etcétera. Le preguntaron cuándo te vimos. El mismo principio es, Jesús dice, si tú no lo hiciste con los demás, a mí me lo hiciste. Recuerde eso. No es un asunto que tiene que ver con usted y su esposo. Es un asunto que tiene que ver entre usted como esposa y Cristo. Es obediencia a Él. Si usted le obedece a Dios, no importa si Él se merece o no se merece, Dios sabe recompensar. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, en esta mañana pedimos que tú puedas ayudarnos, Señor, siempre a recordar, a tener presente que cada uno de nosotros, Señor, sea hombre, sea mujer, en nuestro rol de esposos, de esposas, delante de ti, oh Dios, tenemos un mandamiento. Y el mandamiento de Dios para las esposas, señores, que puedan aprender a obedecer, aprender a someterse, aprender a respetar, Señor, cada día. No porque capaz nos merezcamos o no, sino en obediencia a tu palabra, sino por agradarte a ti, oh Dios. Y si hay alguien esta mañana que capaz de estar luchando en su corazón, pensando en su corazón que él no se merece recibir respeto de parte de ella, porque es alguien indiferente, es alguien que no muestra amor, es alguien que capaz nos brinda afecto, cariño, nos llena sus necesidades de amor. Pero tu palabra es clara. Tu palabra dice que deben obedecer, que deben sujetarse, someterse, Señor, como a ti, no porque el mandamiento viene de los hombres, sino porque el mandamiento viene de ti, oh Dios. Y tu palabra, Señor, en esta mañana es clara cuando dice que todo lo que nosotros hacemos para con los demás, lo hacemos para contigo. Si nosotros, oh Dios, estamos desobedeciendo ese mandamiento, no estamos desobedeciendo a nuestro esposo, a nuestra esposa, estamos desobedeciendo, Señor, a ti, a tu mandamiento. Y te pido, Padre, en esta mañana que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Señor, si estamos fallando en brindar respeto, si estamos fallando en brindar amor, oh Dios, nos arrepentimos. Señor, ayúdanos a empezar a brindar amor, a brindar respeto de manera incondicional, oh Dios. Habrá alguien esta mañana que quiera decirlo, Señor, ayúdame, oh Dios, a brindar respeto, a otorgar respeto, admiración, aceptación para aquel hombre a quien has unido mi vida. Probablemente no se merezca, pero Señor, quiero hacerlo en obediencia a tu palabra. Quiero hacerlo, Dios, aunque me sea difícil, pero quiero hacerlo por fe, creyendo que tú tienes recompensa, oh Dios. Levante su mano. Habrá alguien esta mañana. Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Dios quiere darle una familia estable, un matrimonio sólido, pero no se puede lograr a nuestra manera, sino solo a la manera de Dios. Si hacemos las cosas en obediencia a su palabra, por más que nosotros no veamos resultados, por más que nosotros pensemos que no son dignos de recibir amor o respeto, pero si tú lo das en obediencia a Dios, Dios recompensará. Dios hará cosas grandes, maravillosas, que probablemente ni siquiera te imaginas, en obediencia a su palabra. Dios bendice a cada mano levantada en esta mañana. Señor, guárdalos a cada uno. Señor, ayúdanos cada día a vivir en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.